Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Se escucha bien? Yo siento que me retumbo, pero bueno, el que sabe, sabe. Bueno, vamos a dar inicio en este día tan maravilloso y diverso en la Facultad de Trabajo Social a este conversatorio que viene a resultar el panel de cierre de esta cuarta semana de la fonoaudiología en la Facultad de Trabajo Social. Me presento brevemente, mi nombre es Elina Contreras, yo soy licenciada en Trabajo Social, egresada de esta facultad, y soy profesora adjunta de la asignatura Fonoaudiología, Derechos Humanos y Género, de la licenciatura en Fonoaudiología, que para quienes no conocen es una asignatura que se cursa en el tercer año de la carrera. Varias cositas para dar inicio a la conversación. Primero, agradecer a la facultad, a la coordinación de la carrera, a las compañeras que han organizado esta semana de la fonoaudiología, que me parece que fue maravillosa en estos tiempos de tanta hostilidad y donde es tan difícil y tan costoso poner el cuerpo, estar, trabajar en las multitareas que todas tenemos en esta época del año. Creo que yo me perdí el de ayer, pero me dijeron que fue hermoso. Creo que todas las actividades fueron súper potentes para seguir pensando esta formación y en esa clave viene este conversatorio. Agradecer la invitación. Estuvimos hace un ratito en la radio abierta, estuvimos transitando la muestra de todos los centros de prácticas, ¿no? Yo la miro a Meli que me ordena, porque los centros de prácticas que también muchas de nosotras quizás no la conocíamos en lo finito y la verdad es que son unas experiencias preciosas, el trabajo y la experiencia de formación que vienen transitando las estudiantes, así que también celebrar eso. El año pasado también estuvimos en este horario y en este lugar cerrando las jornadas, transitando este momento maravilloso que es el cierre del primer día de las elecciones estudiantiles, también lo celebramos porque nada, celebramos la organización, celebramos el encuentro, celebramos que sean los y las estudiantes quienes piensen los proyectos de facultad. Así que haremos lo mejor que podamos en este contexto. Les agradecemos a Claudia, a Tiago y a Agostina su presencia. Ahora les voy a presentar con mayor profundidad, pero contarles un poco que en realidad este panel se inscribe en el eje 3 de la CENFO, y voy a comentarles o compartirles solo algunos títulos o algunas ideas que lo ordenan, ¿no? Digamos, pensar cuáles son los desafíos, las tensiones, los diálogos, los obstáculos o las tensiones por las que transita la fonoaudiología al pensarse desde un lugar de enunciación que podríamos pensar como una fonoaudiología crítica. ¿Qué implica esto de construir o diseñar intervenciones que cuestionen paradigmas y miradas hegemónicas? ¿Qué implica reconocer que en estos tiempos, yo digo de hostilidad, pero bueno, de crueldad, ¿no? De donde posibilidad de práctica que puso en tensión muchas de nuestras prácticas y de nuestras miradas, porque había algo que no cerraba. Y la primera respuesta que hubo desde la fonoaudiología al trabajar con voces diversas, y cuando decimos voces diversas, lo primero que me parece interesante plantear acá es que todas las voces son diversas, todas las voces de todas las personas son necesariamente, ineludiblemente, como marca identitaria, diversas. Pero apareció otro colectivo dentro de esa diversidad que tenía que ver con la identidad de género y que tenía que ver con las transiciones dentro de ese mundo binario en el que nos habíamos formado. Cabe aclarar también que dentro de nuestra formación absolutamente biologicista, y quiero aclarar esto, cuando digo que era biologicista, no estoy hablando en contra del aspecto anatómico fisiológico de nuestra formación, que existe y está muy bien, y es una dimensión de nuestra profesión. Nadie la elude. Pero cuando una de las dimensiones que componen el color de un hacer y de un hecho, como es la comunicación, cuando una de las dimensiones
toma demasiada, impera demasiado por sobre otras, estamos en un problema. Nuestra profesión es multidimensional. Existe un aspecto anatómico-biológico, existe un aspecto psicológico, existe un aspecto emocional, existe un aspecto sociológico en la comunicación. Por eso es tan complejo intervenir en fonoaudiología. Por eso, cuando digo biologicista, hablo del imperio sobre una dimensión por sobre otra. No hablo del desconocimiento de la dimensión, porque también a veces hay chicanas en ese sentido. Vamos a eliminarlas. Estudiamos biología, hay que estudiarla. No somos biologicistas, estudiamos técnicas. Las técnicas existen, no existen por sobre otras maneras de mirar a las personas. Cuando aparece el trabajo nuestro en un mundo binario y en una profesión donde la dimensión biológica, porque si hay algo que es binario es la biología aparece, impresiona como binaria en primer lugar, se sumaba ese biologicismo, además del paradigma binario, y era 1 más 1, 2. Tu voz es femenina, tu voz es masculina. Y aparecía un colectivo de personas que decían, bueno, quiero transformar mi voz, quiero transformar mi manera de hablar no me representa, quiero trabajar esto sobre mi manera de comunicar y que no tenía que ver ni con una profesionalización, porque a veces hay adecuaciones que tienen que ver con las profesiones, con la locución, con la actuación, con el canto. No era profesionalizante, era humana, era de la vida de las personas. Lo primero que apareció en la fonoaudiología, quiero decirlo porque todavía existe, es la mirada médico-hegemónica que le dio nombre a ese trabajo nuestro y dijo, se masculinizan voces y se feminizan voces. Con lo cual, volvíamos al punto de partida. El que es varón se feminizará y el que es mujer se masculinizará y volvemos a, el trayecto es invisibilizar. Y se quedan otra vez en los dos casilleros y nos quedamos todos tranquilos. Sigue habiendo, y que todos tenemos redes y todos conocemos el mundo fonoaudiológico, está plagado de ofertas y propuestas a pacientes, a personas, al colectivo general social, de masculinizar y feminizar. Nosotros en la facultad trabajamos en otra perspectiva, ¿no? Es decir, deseamos, intentamos y buscamos salir de esa perspectiva binaria. No masculinizamos ni feminizamos, acompañamos procesos de identidad comunicativa. Esto es lo que decimos, acompañamos procesos de identidad comunicativa. Después también, por supuesto que hay procesos donde la medicina sí tiene su intervención, los procesos de hormonización, donde nosotros también trabajamos y acompañamos, donde hay diferencias en los distintos tipos de hormonizaciones, y eso también lo conocemos y lo acompañamos. Pero también es interesante saber, porque hay como un imaginario donde que todo el mundo debe hormonizarse. Hormonizarse es una decisión. Hay personas que deciden hormonizarse, otras que no. Personas que deciden tener cirugías, hacerse cirugías. Hay médicos otorrinos que las hacen, otros que no. Y hay personas que deciden no hacer nada. Y cada vez más, porque hay menos presión social para ciertas modificaciones, para adecuarse a ciertos cánones. Porque estoy inadecuado, pero es la palabra que se usa en la ley, es la palabra que se usa en los escritos de salud y es la palabra que tenemos en nuestro colegio de fonoaudiólogos en términos de prácticas, de reconocimiento de nuestras prácticas, que es adecuación en identidad de género. Entonces, es la palabra que está establecida, no es porque sea perfecta, a veces tampoco que alguna palabra pueda ser perfecta, nunca una palabra a veces puede resumir lo que realmente queremos. En ese trabajo, el trabajo con el colectivo, porque hay muchas maneras de definirlo, diversidades, disidencias, LGTBQ, exactamente con el colectivo que tenemos incidencia de trabajo, es con el colectivo travesti, trans y no binaria. Es
Es decir, con el resto de las personas trabajamos por otras razones desde la fonoaudiología, no porque tengan una identidad particular en relación a sus voces. Con esos colectivos empezamos a trabajar. Vuelvo a decir, la fonoaudiología en principio tuvo una respuesta médico-hegemónica, masculinizar, y existe, y hay terapias y tratamientos. No estoy hablando del acompañamiento en hormonización ni en el acompañamiento en pre-cirugía o post-cirugía, pero nos interesa acompañar aquellas singularidades, porque estamos hablando de colectivo. También hay que reconocer que en el colectivo hay singularidades, porque si no parece que el colectivo piensa esto, el colectivo necesita. Las personas trans, a mí a veces me inquieta mucho ciertas lecturas, las personas trans necesitan con las... ¿Cómo se trabaja con las voces trans? Y habrá que ver con qué persona, porque nos olvidamos al hablar del colectivo, y porque hablar del colectivo es importante porque tiene que ver con la lucha por los derechos, tiene que ver con una identidad colectiva, pero en nuestro trabajo no tenemos que olvidar que atendemos dentro de ese colectivo la singularidad del deseo o de la necesidad, o del deseo y la necesidad de esa persona. Entonces no existe el tratamiento o el acompañamiento para las voces trans, existe atender a esas singularidades. En ese camino estamos acá fervientemente en la carrera, buscando construir y constituir con las personas que demandan nuestros servicios y que demandan nuestra atención y lo que aprendemos, no desde la academia sino en la academia integrando y aprendiendo. No podemos aprender fonoaudiología con nadie, pero estamos hablando particularmente de esto, construyendo sin tener en cuenta esos deseos, esas vivencias, esas experiencias y esas necesidades. En este camino no es fácil, porque nosotros estamos acostumbradas a tratamientos, a propuestas de tratamientos, y la despatologización nos cuesta, hay que asumirlo, nos cuesta despatologizar. Queremos hablar de patologías y queremos hablar de tratamientos. Y en este caso, yo quiero cerrar con esto, quiero agradecer lo que nos vino a traer el trabajo con las voces y con las personas travestis, trans y no binarias. Quiero agradecer porque al poner en tensión nuestra manera de intervenir, nuestra consideración y nuestro enfoque, porque no entraba en ningún casillero, nos hizo profundizar, prestar atención a esas singularidades, a esas necesidades y a esa mirada integral que necesitamos tener para abordar a todas las personas. Es decir, el aprendizaje que tenemos trabajando con identidades travesti, trans y no binarias nos sirvió para transversalizar esa mirada, esa manera de intervenir hacia todas las personas con las que estamos trabajando, con niñez, con adolescencias, con adultos, con todas las personas. Es decir, que para nosotras significó un gran aprendizaje, no solo en el ámbito de la salud, sino en el ámbito de la educación, porque a veces parece que la salud y la medicina tienen esa mirada biologicista y absolutamente conservadora y binaria. No, el ámbito de la educación está absolutamente atravesado, el ámbito del arte está atravesado, cómo se conforman los coros, las voces de los coros, las voces femeninas y las voces masculinas. Bueno, el mundo del arte está absolutamente, los personajes en una obra de teatro, los estereotipos, el arte, la salud, la educación, la sociedad toda está atravesada por condicionamientos. Y este trabajo trajo muchísimo aprendizaje en todos los ámbitos de ejercicio de la fonoaudiología. Yo lo único que tengo es para agradecer y también para pensarnos como profesionales, cierro con esto, en qué lugar queremos tener como profesionales. Sí, ser un brazo que acompaña e incluye o un brazo que
excluye y discrimina, porque también con buenas intenciones están tapizados hechos a veces aberrantes, con muy buenas intenciones. Entonces, repensar, aunque sea doloroso, aunque sea traumático, aunque sea incómodo es buena palabra, replantearse nuestras prácticas, es importante poder decir qué queremos ser con esto que aprendimos en una carrera, en una disciplina, en una profesión. ¿Qué procesos queremos acompañar y qué puertas queremos abrir? Yo creo que... Gracias, Clau. Me quedo con dos cosas que las tengo ahí anotaditas como para retomar al final en relación a lo que planteas. Una en relación a esto de cómo se transitan las propias contradicciones, ¿no? Vos decís, lo que nos cuesta en esta noción de lo normal, de lo que se corre de los bordes de la normalidad, cuando la normalidad o lo heteronormativo opera como régimen político y de socialización, bueno, cómo transitamos y habitamos nuestras propias tensiones ahí, porque somos socializados y socializadas en esta clave, y la importancia de los deseos y de los afectos, digamos, como punto para pensar los procesos de intervención también. Yo anoto, después retomamos. Bueno, ¿seguimos? Le vamos a dar la bienvenida a Tiago. Voy a presentarte, como me dijeron. Tiago Jesús Meschini, estudiante del tercer año de la carrera de locución. Nos viene a compartir de alguna manera y aportar a este conversatorio que de tanto tiene para compartir y para contar un recorrido desde su propia experiencia, una mirada situada, una mirada experiencial, ¿no? Singular en relación a su propia experiencia de transición, a partir de la cual considera fundamental poner en diálogo la formación en comunicación, sos estudiante de comunicación, las prácticas de salud desde una perspectiva respetuosa y humanizada. Nos parece maravilloso tenerte acá. Gracias por estar. Hoy nos contaste que hace un ratito venís de esa, así que vale doble. Tú tenés la palabra. Bueno, buenas tardes primero. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me parece primero aclarar, por supuesto, en qué momento empezó mi transición. Yo soy, como contaron, un varón trans y por supuesto que fue un proceso difícil, fue un camino difícil tomar la decisión, dar lo que se podría decir el famoso paso, a mostrarme a la sociedad, a mis amigos, a mi familia, inclusive a mis vecinos o a fácil la persona de barrio que uno conoce. Fue difícil mostrarme como soy, por más de que hoy en día vivamos en una sociedad que tal vez se la ve un poco más abierta de mente. Hay muchas cuestiones donde sigue todo muy, muy cerrado. Hay realidades que lamentablemente siguen viviendo en una realidad callada, se siguen sin tomar en cuenta o muchas veces ni siquiera se las considera personas, lamentablemente. Yo con mi transición empecé un 8 de noviembre de 2021. Estaba todavía en el colegio, un ambiente donde, bueno, por supuesto, en base a cada uno tendrá una experiencia diferente, pero frente a todo un curso, frente a una cantidad enorme de docentes y directivos que me conocían de una manera, pero no sabían qué era lo que yo en realidad estaba viviendo día a día dentro del colegio. Decidí tomar la decisión de realizar mi transición, mi cambio, antes de terminar el colegio para poder recibir los papeles con mi verdadero nombre, con la forma en que yo en realidad me identificaba y me quería mostrar al mundo.
Por suerte, dentro de un ambiente bastante variado en lo que era mi colegio, pude recibir afecto, pude recibir comprensión de mis compañeros, amigos y docentes. Por supuesto que nunca faltó aquella persona que juzga o que señala con el dedo por el simple hecho de ser uno lo que quiere ser. Habiendo ya terminado el colegio, decidí empezar una carrera en donde también se toma bastante en cuenta lo que es la voz. Dentro del mundo de la locución siempre estuvo impuesto que la voz del hombre tiene que ser una voz grave, una voz masculina, engolada. Y la voz de la mujer tiene que ser una voz más bien seductora, tal vez, una voz más femenina, más aguda. Al momento de empezar a transicionar y habiendo llevado solamente un año dentro del tratamiento, estuvo el miedo de no poder seguir la carrera por cuestiones de foniatría, ¿no? Por cómo iba a terminar mi voz al momento de empezar esa transición. Es algo que uno nunca sabe. Se tiene, por supuesto, el conocimiento de que al momento de empezar a transicionar hay cambios dentro del cuerpo de uno. Empieza lo que es el vello corporal. Se sabe que la voz puede cambiar, pero nunca sabe cómo puede terminar esa voz. Hay un montón de personas y de experiencias en donde la voz terminó siendo más grave, quedó como estaba, terminó inclusive siendo tal vez una voz rara al oído de otras personas y sobre todo al oído dentro de una carrera donde lo que más se tiene en cuenta es la voz. Tuve el valor y tal vez la decisión de todas formas de seguir adelante con la carrera, era lo que a mí me gustaba, era lo que yo quería elegir. Entonces dije, bueno, que salga como tenga que salir y veremos más adelante cómo termina esto. Hoy en día estoy ya en mi tercer y último año de la carrera, estoy apenas a 2 semanitas de recibirme y por suerte hoy en día el mundo de la locución, y esto es algo que me abrió los ojos dentro de la cursada y que mis profesores por supuesto también me lo contaron, hoy en día el mundo de la abierto. Ya no se busca esa voz masculina, como es, o esa voz femenina, si se quiere, que se buscaba en otras épocas. Hoy en día, por supuesto, se busca algo más jovial, tal vez, algo más variado. Ya no estamos dentro del canon de las voces del hombre y de la mujer. Me parece importante aclarar esto porque todavía conozco personas que quieren empezar la carrera y que tienen el mismo parate y el mismo miedo que tuve yo en su momento, tanto para empezar cualquiera sea, cualquier carrera que uno elija y sobre todo dentro de la locución. Hoy ya llevo 4 años y algo que quiero destacar dentro de lo que vos decías es que hay personas que quieren tener un acompañamiento dentro del cambio de la voz. Hay personas que eligen hormonizarse, tener un acompañamiento fonoaudiológico y hay personas que deciden no hacer nada. Yo fui de las personas que decidió no hacer nada. Simplemente tomé la decisión de empezar a hormonizarme por cuestiones de apariencia, tal vez, y porque había algo que me incitaba a de lo que es el canon de cómo se ve un hombre y cómo se ve una mujer, ¿no? Por supuesto que la hormonización me ayudó dentro de mi cambio del registro de la voz que tenía. De todas formas, yo vengo de una familia
de locutores, entonces un poco fue heredado, la verdad. Viene de familia el tener una voz tal vez más grave, pero eso no quita que el no haber tenido un acompañamiento fonoaudiológico por fuera de la facultad, por supuesto, no quitó que yo pueda llegar a ser, y esto me da un poco de vergüenza decirlo, pero me parece necesario, pueda ser uno de los más destacados dentro del curso, pueda ser uno de los alumnos de los cuales, por suerte, los profesores están orgullosos, como en este caso, que la profesora, bueno, me invitó a poder formar parte de esta charla, porque vuelvo a una pregunta que me parece necesaria y es, ¿qué es la voz de un hombre y qué es la voz de una mujer? El no haber elegido tener un acompañamiento fonoaudiológico no me limitó en lo absoluto y me parece necesario para poder dar este mensaje de que uno puede elegir ser lo que quiera ser, por más cliché que suene, por supuesto. Y que el miedo no tenga que ser un parate, no tenga que ser un freno dentro de una carrera, dentro de una sociedad, dentro de tal vez una profesión en donde uno sabe qué es lo que está impuesto y qué es lo que tal vez no está permitido. Algo que me parece necesario también destacar dentro ya del mundo de la salud, dentro del mundo profesional y de la medicina como tal, es que me ha tocado lamentablemente ser partícipe, yo y otros amigos y compañeros de la comunidad trans, en donde en la profesión, ya sea dentro de la fonoaudiología, dentro de, bueno, diversas cuestiones, me puse un poco nervioso. Dentro de la medicina como tal, hay muchas personas que toman en cuenta a las personas trans no como personas, sino como experimentos. Se los ve como si fueran una especie de realidad alterada, en donde al momento de ir a hacerse una revisión, ya sea una mujer trans o un varón trans, se los ve como algo raro. Y los mismos profesionales lo hacen. Se los ve tal vez como una especie de juego, como un experimento, como una especie de título, como si una persona trans no fuese una persona. Conozco, y sin dar nombres, no, porque ese es el nombre de un amigo mío que, que, claro, no voy a dar nombres de profesionales, pero en la experiencia de un amigo, una vez iba a darse una revisión mensual y el profesional que le tocó al momento de revisarlo, lo tomó como un morbo. Vio a mi amigo y le dijo, mirá, qué raro esto, qué morbo. Y eso creo que es algo que no muchas personas toman en cuenta. Por supuesto que las personas cis, es decir, las personas que nacen y viven con el género de toda la vida, un hombre cis, una mujer cis. Estas son cuestiones que no las conoce, tal vez, que no son muy habladas dentro de la sociedad, no son tomadas en cuenta, y que realmente, por más de que hoy en día esté todo un poco más
diverso y esté todo, la mente un poco más abierta, hay cuestiones que siguen siendo muy dañinas para la comunidad trans, ya sea para hombres o para mujeres. Hay muchísimas cuestiones y muchísimas experiencias dentro de lo laboral, dentro de lo social, dentro del mundo de la medicina, en donde se sigue viendo a estas personalidades como si fueran simplemente un invento, como si no fuésemos personas, como si nosotros eligiésemos ser un juego o una especie de entretenimiento o un logro para aquel profesional que dice, uy, mirá, traté a una persona trans, qué raro. Me parece importante que esto, por supuesto, se deje de ver así. Es una lucha imposible e interminable, tal vez, sobre todo hoy en día con los discursos de odio y de no ver al otro como una persona, no ver al otro como un compañero, como alguien más. Me parece muy importante aclarar, contar y sobre todo quiero cerrar esto, y es que en verdad las voces diversas existen, las diversidades existen, por más de que muchas veces no se las tome en cuenta, lamentablemente. Muchas no puedan tener una realidad tranquila, muchos viven una realidad hostil, tienen que elegir trabajar de noche, tal vez, porque dentro del mundo laboral sigue habiendo mucho prejuicio, sigue habiendo mucho señalamiento. Me parece importante aclarar esto, sobre todo por aquellos compañeros personas de la comunidad que lamentablemente hoy en día no tienen el lugar, no tienen el momento, no tienen los medios o simplemente ya no están hoy entre nosotros. Cierro con que, como dije, las personas trans no somos un experimento, no somos un morbo y sobre todo no tenemos que ser vistos con lástima, sino que simplemente tenemos que ser vistos como alguien más, como otra persona dentro de un mundo en donde deberíamos vivir todos libres y sobre todo eligiendo ser lo que queremos ser. Muchas gracias. Gracias, Tiago. Me quedo con... A veces nos preguntan en la materia por qué existe la materia de género y derechos humanos en la formación, en una propuesta de formación, y nosotras decimos, porque cuando hablamos de esto, las vidas puedan ser vividas. Bueno, voy a presentar a Agostina. A la formalidad me han llamado. Agostina Finielli, feminista y lesbiana, trabajadora estatal de la salud, abogada con formación en género, administración y financiamiento del Estado, trabaja en la Dirección Provincial de Buenos Aires, es coordinadora del programa de implementación de políticas de género y diversidad sexual en salud, integró la coordinación de la Diplomatura de Equidad de Género en Salud, dictada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, junto con la Universidad Nacional de La Plata, entiendo que con incidencia de la escuela y acá en esta facultad. Gracias, Agostina, por estar aquí. Te damos la palabra. Bueno, ¿cómo están? Primero, muchas gracias. Gracias a mis compañeros de panel, gracias Eli, gracias Meli, compañeras, por la invitación. Y gracias a cada uno de ustedes de estar acá
estar haciendo también el esfuerzo para escuchar, para prestar atención, da un poquito de ganas, ¿no? De ir a mover un poco el cuerpo. Así que comparto algunas cuestiones que me fueron resonando. Antes de arrancar decíamos con Tiago que le contaba, ¿no? Que yo había notado algunas cosas, pero que lo más probable que pasara es que escuchándoles tenga que cambiar algo de lo que había pensado y que eso es lo que me parece que es lo mejor que nos puede pasar cuando tenemos la suerte de compartir con quienes nos invitan para repartir también algo de lo de la incomodidad. No sé si lo escucharon ahí. Yo 2 segundos antes me había escrito acá incomodidad, incertidumbre. ¿Por qué? Porque en esto de cuando nos preguntan por qué existe un programa de diversidad en el Ministerio de Salud, por qué existe una Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud, que obviamente es una pregunta que nos sucede, digamos, a las compañeras y a mí, algo de esto de repartir un poco esa incomodidad y esa incertidumbre que produce no saber o tener que cuestionarnos algo de lo que aprendimos en la formación de grado, de lo que aprendimos en los espacios en los que trabajamos, tiene que ver con nuestra función como feministas en gestión de la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Y pensando en esa clave, yo me había traído algo para leerles, que si me dan permiso, se los voy a compartir porque a mí me sirve siempre buscar a alguien que piense con palabras más lindas que las que se me ocurren a mí. Y hoy le voy a tomar prestado algo a Vircano, filósofe, feminista, transfeminista y explotadora de cabezas. Así que si no le conocen, me la googlean después, Vircano. Vircano. Dice así: en la calle suelen decirme señor, flaco, rey, chabón, pibe. Incluso he ganado un campeón. Y eso que no he participado de ninguna competencia. Cuando estoy en un bar con mi novia, la cuenta me la dan a mí. Y si me interpelan en el espacio público, estando con una chica femenina, siempre nos dicen chicos. La incomodidad es, usualmente cuando abro la boca para emitir palabra o cuando me miran un poco más detenidamente y me ven, por ejemplo, que tengo tetas, si mi ropa del momento lo permite, o notan algún rasgo de femineidad en mis modales o en mi cuerpo. Ahí viene, disculpame, no me di cuenta, perdón, perdón, o la simple corrección del pronombre que se me atribuye. A veces el malestar es pequeño o profundo que produce mi ambigüedad de género, incluso el explícito desagrado. Le tomo prestada esta escena a Vir, que no es una persona trans, pero sí es una persona no binaria, lesbiana, militante de todo lo que sea confuso, abyecto y extraño. Y lo traigo porque este ejercicio entre lo que se ve y lo que se escucha es algo en el que en estos procesos que traían de acompañamiento de la construcción de una identidad, si no es esa singularidad de pensar con esa persona, ¿cuál es esa alineación que quiere hacer de esas características que aprendimos que eran de los varones y de las mujeres? Si no trabajamos con acompañar ese proceso singular e individual y tratamos de indagar qué es lo que espera de nosotros como agentes de la salud, que podemos ser agentes de derecho también, si no hacemos esa artesanía de escuchar, de prestar atención, de ofrecer opciones, de estar atentos a... Se mencionaron las cirugías, se mencionó la hormonización, pero también hay otras técnicas en las que los profesionales de la salud tenemos menos que ver, no sé, el truqueo. ¿Sabe lo que es el truqueo? ¿Alguien sabe lo que es el truqueo? Nadie sabe lo que es el truqueo. Es pegarse los genitales con cinta para que se note menos el bulto. ¿Sabe lo que es usar un binder? Tampoco. Bueno, vamos a tener que aprender un montón de cosas para acompañar procesos identitarios. Es venderse las tetas. Bueno, todas esas cosas que hacemos las personas para que nos perciba de un modo determinado, porque la chiqui no estaba muy errada en cómo te ven, te tratan, digamos. No sé si esa es una referencia muy válida, este público es muy joven. Mirta Legrand, la chiqui, decía cómo te ven, te tratan. Bueno, como te ven, te tratan es cierto, y como te escuchan, te tratan también es cierto. Y si tu voz no se escucha porque te da vergüenza, porque la forma que fue tomando tu corporalidad
no es la de la voz que va a salir cuando abra la boca, sabes que va a producir algo de esto que nos dice Vir en su escena. Hay algo de este desconcierto que producimos en los demás, las personas que no respondemos a ese orden binario heterosexista obligatorio del mundo, que desorienta. Y cuando somos parte de equipos de salud que queremos asumir ese rol con compromiso, con dedicación, con amorosidad, que decidimos transitar esta universidad para ser parte de algo de todo esto, tenemos que hacer ese ejercicio adicional de pensar qué más podemos ofrecer, qué más podemos pensar, qué otras opciones podría haber, con quiénes más puedo trabajar para acompañar a estas personas en su singularidad. Porque acompañar procesos que tienen que ver con el deseo de las personas nos saca de los protocolos, nos saca de las guías, de esas posibilidades de ordenar la población en logaritmos que nos permitan garantizar el mejor estado de salud, pensándolo como plenitud para la vida. O sea, realmente no podemos pensar en procesos de construcción de identidad y definir un protocolo único y pensar en procesos con una duración determinada y que van a tener tales o cuales características. Porque habrá personas travestis, trans, no binarias, chongas, maricas, que quieran ser acompañados que quieran ser acompañados en todos sus procesos sin identificarse con un par alineado de características, ¿no? Y entonces quizás una persona quiere ser validada en su deseo de saber que lo que le pasa no está mal, y esa sea nuestra distribuimos, que demos espacio para escucharnos. Ahora, cuando todo tiene que ver con posiciones que aunque se presenten con voz suave y argumentos muy elaborados, que implican posiciones de odio, ahí si vos no tenés ganas de hacer pedagogía de la amorosidad, de la paciencia y de todo lo demás, porque también eso es una posibilidad. Digo, me parece que sucede que en las discusiones aparecen los discursos de odio, porque hoy es lo que nos está pasando en la vida real, cuando te sentás en el patio con los compañeros a tomar un mate entre dos clases. Bueno, cuando eso sucede, tenemos opciones. Digo, no siempre hay que tender un puente. Digamos, tender un puente es cuando del otro lado hay algo a dónde llegar, donde hay alguien que tiene, aunque sea una pequeña disponibilidad para escuchar. Digo, o al menos eso pienso yo como militante de los espacios en los que estoy. Me cuesta mucho más levantarme e irme, suelo pelearme, pero de un modo muy improductivo. No creo que sea en vano que prestemos atención a lo que está pasando con estos movimientos de los incels y todo lo demás. Creo que hay algo de toda esa masculinidad cis, joven, disconforme, que quienes nos interesa, o al menos yo creo que es posible construir un mundo mejor, para eso trabajo todos los días. Quienes tenemos esa convicción, donde encontramos un rayito, por ahí tendremos un puente. Donde no hay nada, Fabricio, levantate y te vas. No tenía más nada para decir. Bueno, yo quería añadir algo a lo que venían diciendo. Por allá, medio desalentador igualmente, no está tan bueno, pero con respecto, sí, con respecto a la voz cantada, donde también suceden todas estas problemáticas porque hay muchas etiquetas y nos sucedió, bueno, no importa, en un coro, básicamente. Voz cantada, sí, se está escuchando mal porque se acople, ¿no? ¿Y qué hago? Ahí está, bien. Sí, con respecto a la voz hablada, del otro lado del patio está dirección coral, y en dirección coral pasa mucho que te etiquetan en tenor, contralto, los cuales se juntan bastante, es el mismo registro prácticamente, y bueno, está esta división que es
puramente de género, porque ni siquiera se da el registro, o sea, es lo mismo. Yo podría cantar de tenor si quisiera, ¿no? Digo, pero bueno, a lo que voy es que nos sucedió una problemática porque estábamos haciendo un trabajo para una materia que se llama dirección coral y la cuestión era que una persona quería cantar de tenor y le habían dado el contralto y dijo, yo quiero ser tenor. Y no sucedió, o sea, en ningún momento terminó siendo contralto, eso es lo desalentador, pero digo, tiene que ver con la identidad y con la voz y con la biología también. Pero bueno, el tema era que desde la estructura de la institución no hay una posibilidad de que una mujer cante una voz de un hombre, digamos. Si es música, vos decís, bueno, no, en el ámbito artístico estábamos re evolucionados, pero no pasa eso. Digo, como hay cuestiones que son puramente de género, que no tienen que ver y que estuvimos hablando ahí en el grupo, che, ¿cómo hacemos? ¿Viste? ¿Cómo le decimos? Encima era un profesor muy arcaico que está mucho tiempo, hace mucho tiempo y no lo sacan con nada. Pero bueno, el tema era, sí, es que pasa esa dinámica también, no sé, por eso digo, medio desalentador la forma, bueno, qué sé yo, pero la idea era esta, y estuvimos hablando y la persona esta terminó cantando de contralto porque no cabía la posibilidad, o sea, pero bueno, obviamente esa conversación entre 15 personas, igual calculo que surgió efecto para nosotros, para el general, éramos 15, no éramos nada, pero después esos 15 tienen que volver en Dirección Coral 2 a hacer otro trabajo. Y tal vez, por ejemplo, si después salen directores corales, bueno, o sea, que puedan decir, bueno, desde tal nota hasta tal nota cantan esto, de tal nota hasta nota, que es lo mismo, o sea, solamente es no ponerle un nombre, ¿no? Pero no sucede así. Bueno, ese era el aporte, como que sí, es difícil también, es como una impotencia tremenda desde el lado, desde una persona, calculo yo, y de nosotros también, porque estábamos, no puede ser, es lo mismo si lo puede cantar. Pero bueno. ¿Cuál es tu nombre? Abril. Abril, ¿esto sucedió en la universidad pública? Acá, al lado. O sea, en compartiendo Central. patio. En Central, digamos. Bueno, sí. Es muy bueno lo que traes, y creo que hoy lo mencioné, porque hay como una idealización del mundo del arte. Decimos, esto pasa con los médicos malvados, voy hacia el arte. Digo mi historia profesional, voy hacia el arte. Allí estará todo lo que está bien y no existirá ningún tipo... No, existe. El mundo del arte está atravesado absolutamente por estereotipos de género y por el binarismo más absoluto. Lo que decís es muy cierto. Nosotras venimos batallando hace bastante con el tema de los coros. Por supuesto que hay muchas variables que atraviesan esta problemática, pero hay algo que no sé si, una palabra que en este conjunto de palabras que estábamos ahí sumando, hay una variable que es la variable de los factores de poder, las asimetrías de poder. Existen, no es solo el jefe del servicio, es el director del coro, es el director de teatro, es el que tiene la posibilidad de hacer que las cosas sean de una manera o de otra, el que tiene el poder de decisión. En el mundo de la música, en general, que es bastante elitista en un cierto sector, es muy difícil, y no sé si sabes, lo cuento porque lo cuenta ella, y trabajo con ella y ella lo expone permanentemente como una bandera. Yo tengo una compañera, trabajo en el Conservatorio de Música como profesora. Tengo una compañera, profesora de canto, que es una mujer trans, María Castillo. María, antes de hacer yo fui profesora de ella, pero antes de hacer su transición.
Luego hizo su transición y es cantante lírica, excelente música, y en el Teatro Colón tuvo que mediar un juicio, tuvo que haber un juicio, porque aún con su cambio en el documento, con su cambio visible, con su transición visible, en el Teatro Colón, quienes dirigían las puestas, ella estaba en el coro, colocaban a María en el lugar de los tenores, hablando de violencias, durante muchísimo tiempo. Y ella cantaba, iba y cantaba con su aspecto femenino y con su voz maravillosa, y se lo bancó durante un montón de tiempo hasta que una decisión judicial hizo que cambiaran a soprano. Una decisión judicial, con todo el Teatro Colón en contra. Las divisiones, con todo lo que ha pasado en todos estos años, las divisiones en los coros siguen siendo las voces femeninas, las voces masculinas, es el reino del viranismo. Tenor, barítono, bajo, soprano, mezzo y contralto. Cuando sería fácilmente, de fácil resolución. Voces que vayan de tal sonido a tal otro, voces que vayan de tal tono a tal otro, que se agrupen por tesituras, vocales. Es bien fácil eso, es bien simple, pero es una decisión política. Es una decisión que evidentemente toca otras cuerdas, además de las cuerdas vocales, de las tensiones que tienen que ver con lo vocal. Y hay algo donde también tenemos que pensar que ciertos guetos y ciertos sectores, acá hablamos de dos que podrían sorprendernos, la universidad pública y el arte. Cualquiera podría pensar, si somos prejuiciosos, no, pero acá ya está, en esos ambientes no vas a tener problemas. Sí vas a tener problemas. Sigue operando estas perspectivas, siguen operando estos estereotipos, estas discriminaciones y estas resistencias a sentarse a ver qué es lo que pasa y si se puede transformar o no. Y estas violencias. En esos ámbitos sigue habiendo esas violencias. Tranquilamente un coro podría ser organizado de otra manera, sin problemas, pero son decisiones políticas. Bueno, por eso, porque hablé del factor de poder, de quien tiene la posibilidad de decir sí, no, y la violencia que se ejerce, el rol docente o el rol de director de un coro. Los directores de espacios artísticos, ¿o no, amigas? Tengo tapizado, puedo tapizar un camino de 100 kilómetros en el ejercicio de violencias, disfrazadas de propuesta artística, disfrazada de te estoy enseñando arte. Así que es un ámbito, y lo traigo acá porque es un ámbito donde la fonoaudiología tiene mucho que ver, tenemos trabajo interdisciplinario para sacar del estereotipo del médico y del modelo. El modelo médico hegemónico sería también el modelo del poder maltratador, el modelo de quien se niega a transformar sus prácticas para conservar un espacio de poder. Es transversal y has hecho muy bien en traerlo, porque tiene mucho que ver. Sí, sin duda, todo lo que es la aplicación del patriarcado y el binarismo sucede en todos los ámbitos de la vida, digamos, por eso es tan efectivo. Digo, si no fuera que sucede en todos y cada uno de los ámbitos de la vida, en todas las etapas de la vida, no tendría esa efectividad. A mí me parece que lo valioso de lo que contás, Abril, es que ustedes eran 15 diciéndole a esa otra persona que la acompañaban, que estaban de acuerdo, y que por más de que en este contexto quizás la aprobación de la materia tiene un valor, digamos, porque
todos quienes transitamos un espacio de estudio queremos llegar a ese lugar donde nos dan el título y empieza otra etapa de la vida, y esto termina siendo un obstáculo si nos peleamos con los docentes. Por más de que hoy quizás, en lugar de cantar como tenor, cante como contralto, tiene el valor de haberse encontrado con 15 compañeras que le dijeron te bancamos. ¿Ya? Y que esa discusión vos la traigas acá y todos digamos, qué horror, qué malo el profesor de dirección coral. Me parece que hay algo de ese valor de la conspiración para el bien, de una escucha que acompaña y que también piensa, bueno, entonces yo cuando un día dirija el coro, puedo hacer otra cosa. Digamos que hay que agradecerle a quien pudo decir, yo quiero hacer otra cosa. También a ustedes, a vos y a las otras 14, abrácense un poquito, háganse un mimito, porque eso también es parte del proceso de transformación. No para decir, ay, somos mejores, ya somos mejores, porque no, pero sí hay algo de haber aceptado que podía haber otras categorías para ordenar lo que hacemos, que permite pensar en general la vida, donde hay otras categorías para hacer distinto lo que hacemos. Así que bueno, bienvenidos tenores contra altos y todas esas discusiones. Y me parece que además esto de la administración del poder y el binarismo no es solo un mundo ordenado en pares dicotómicos. Es un mundo ordenado en pares dicotómicos donde hay toda una columna, que es lo que está ordenado como lo masculino, que se presume superior y mejor que todo lo que está ordenado del lado de lo femenino. Entonces, quienes detentan todos esos privilegios y esas características no quieren que el resto de las personas que no ocupamos esas características tengamos acceso a eso. La verdad, no tengo ni idea si en el sector de la música quienes ocupan las voces de varones ganan más, pero en el deporte sí. Entonces, quienes tienen todo ese conjunto de privilegios no quieren que el resto seamos parte de ese conjunto. Entonces, este ordenamiento entre lo masculino y lo femenino, subalternizado, y donde lo público es para unos, lo privado es para otras, la decisión de gobierno es para unos, las tareas de cuidado doméstico son para otras. Como este ordenamiento donde todo se va separando y distanciando, como si fuera posible en la vida escindir todo eso, no es posible, nosotros sabemos que no es posible. En eso además radica acceso a poder, acceso a recursos, posibilidad quizás de postular, no sé, a una beca en Alemania que capaz está la mejor formación coral, pero es para los tenores. Hay todo un entramado. Cuando uno empieza a tirar del hilito, empiezas a ver que en realidad es gigante y que no tiene que ver solo con este docente, pero que igual ustedes ya están resquebrajando algo de eso, así que las felicito. Yo. Segundo, linkeando lo que decía Fabricio en cuanto a esto de tender redes y los puentes y con quién generar el diálogo, y con esta palabra que surgía en cuanto al poder, creo que estamos hoy celebrando este espacio en esta facultad hablando de estos temas y que eso también es poder. Entonces, más allá de que haya poderes jerárquicos y poderes en cuanto a roles dentro de las instituciones, no nos tenemos que olvidar que el feminismo construyó una marea verde, que el feminismo llegó a que tengamos estos espacios y a que estos espacios se den así, en conversatorios y no en verticalidades en donde alguien nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en estos espacios podemos tender redes y tender diálogo en interdisciplina, porque han surgido, tenemos abogada, una corista, bueno, esas son las redes y esos son los diálogos en donde tenemos que poner toda la energía para tener el poder de cambiar esta realidad que nos están queriendo sacar. Nada, eso. Gracias por el espacio. Bueno, hola a todos y a todas. Muy interesante. La verdad que no podía dejar de hablar porque la compañera trajo algo de una facultad de la que fui parte. Soy egresada de dirección coral. Viví un poco todo lo que contás y me parece importante, me parece que la militancia tiene que ir por fuera de la universidad. A vos te están replicando eso en la universidad, pero vos
supongo que sos estudiante de dirección coral o directora, o bueno, o tendrás amigos que se están formando en esa carrera, es salimos afuera, armamos coros y no seguimos sosteniendo contralto, soprano. Hay una fonoaudióloga de Córdoba que está en una escuela, se llama Los Niños Cantores de Córdoba, y ella proponía utilizar la división que usan las murgas. Primo, primera voz, segunda voz, tercera voz. Es una opción. Hay otras categorías que se pueden usar, pero más allá de ponerlo en cuestión en la universidad, que me parece importantísimo, llevarlo, discutirlo, decirle a ese profesor, aunque ese profesor no lo tenga en cuenta, bueno, por afuera, los coros que nosotros llevemos adelante, bueno, que empiecen a romper con eso, porque es desde ahí que crece el potencial, ¿no? Ella decía, bueno, el feminismo trajo a la universidad esta posibilidad de dialogar, de cuestionar, de preguntarnos. Bueno, me parece que tiene que ir por ahí. Bueno, buenas tardes. Gracias, muchísimas gracias. Yo estaba pensando en algunas personas a las que en algunas situaciones nos falta información. Creo que hay porque estaba escuchando cuando decías, si sentís que no podés armar un puente y hay violencia en el medio, retírate, coincido. Pero también me parece que a veces, en ocasiones, y lo digo porque yo trabajo en otro tema que tiene que ver con género, quizás un pedacito que es interculturalidad, y creo que hay un porcentaje muy grande de ignorancia, de falta de conocimiento. No entiende. Y a veces tiene armado un discurso que trata de alguna manera que sea lo más amoroso posible, pero se empantana cada vez más, porque como no conoce, yo creo que hay un espacio que, hablando de puentes, que hay que empezar a laburar, que no sé cómo se podría hacer, que tiene que ver con empezar, quienes conocemos de un tema, quienes trabajamos, quienes investigamos mucho sobre un tema, quienes lo militamos, tener como una actitud de escucha, a ver si realmente eso que está diciendo tiene que ver con que no tiene una buena predisposición o que es falta de conocimiento. Me tocó estar en muchos espacios, sobre todo porque integro una generación que, no sé, muchas personas cercanas a mí, muy buenas amigas, amigos, compañeros, compañeras, inclusive de diferentes laburos, que lo que veo que les pasa, y muchos de ellos son formadores y algunos forman residentes, no saben. Y tampoco saben cómo preguntar y se sienten muy incómodos de preguntar, porque parecería ser que todos tenemos que saber. Y la verdad que no sabemos. Una experiencia como la que contaba acá el compañero, perdón, no me acuerdo de tu nombre. Tiago. Es una experiencia tremendamente enriquecedora y conmovedora. Yo conozco un montón de personas que estarían encantadísimos
de escuchar la experiencia de Tiago, pero no tienen ocasión de hacerlo, no van a ir a ningún lugar, no se van a anotar en ningún lugar, no existe. Entonces yo quería hacer este pequeño aporte en el sentido de, porque se habló de malos, buenos, y por suerte, yo creo que hay tanta gente mala, hay mucha gente que no conoce. Entonces a veces el desconocimiento parece violento o parece maldad y es desconocimiento. Me parece que cabría en nosotros, y lo digo desde mi tema en particular, buscar herramientas para generar ese conocimiento. Espacios, porque acá sabíamos de qué se trataba la mesa y estamos todos escuchando con la mejor de las ondas, ¿no? Acá somos todos amigos y todos conocemos. Pero quizás acá mismo haya mucha gente que muchas de las palabras que ustedes utilizaron no las conozca. Vos hoy explicabas, hacías la traducción de algunas palabras, decían, ¿saben lo que quiere decir esto? Esto quiere decir vendarse las tetas, por ejemplo. Y acá yo me juego que la mitad, más de la mitad de la persona no sabía de que si vos no traducías, no sabía. Y no está ni mal ni bien, es el código lingüístico lo que la gente maneja. Entonces me parece que ese es un tema a revisar, que no quedarnos así hablando con todos los que piensan como nosotros o los que conocen las cosas que conocemos nosotros. Eso es todo. Bueno, quiero hacer doble clic sobre esto que vos decías dentro de el conocimiento, ¿no? Que se puede tener dentro de la comunidad, dentro de una profesión. Y es que me parece importante el hecho de siempre estar formándose. Yo mismo, en mi transición, me he estado informando de absolutamente todo y por eso es que es importante, por la más mínima duda que haya, como decía acá la compañera, el hecho de saber cómo se utiliza un Blender, por qué las personas trans deciden utilizarlo, por una cuestión de estética, por una cuestión de que lo usan todos. Me parece importante esto, que ante la más mínima duda que exista, se pueda buscar información, se pueda ver un video, se pueda buscar en internet, preguntar a algún conocido. Nunca viene de más, por supuesto, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Y es algo que también a nivel profesional va a funcionar muchísimo, porque en relación a esto del puente y también destacando algo de la primera pregunta, que es el darse a conocer como un profesional no malvado, ¿no? Que un profesional sepa, por más de que no lo muestre como si fuese una placa o un diploma, el hecho de que un profesional sepa y tenga el conocimiento de lo más mínimo a lo más grande dentro, en este caso, de la comunidad trans, eso el primer paciente que haya de la comunidad lo va a tomar en cuenta. Y por supuesto, lo va a empezar a comunicar con sus amigos, con sus compañeros, y va a decir, che, loco, mira, vos sabés que me fui a atender con X persona y vos sabés que me trató como alguien más. O el mismo hecho de preguntarle a ese paciente, mira, discúlpame, ¿me puedes explicar esto? Pero no como una cuestión de señalar con el dedo, sino como realmente como persona que quiere aprender, que quiere seguir formándose. Y repito que yo mismo, después de 4 años de transición, sigo aprendiendo muchísimas cosas, sigo escuchando muchísimas experiencias y por supuesto sigo viviendo muchísimas cosas nuevas de las cuales uno dice, wow. ¿No? Y la cantidad de cosas que uno tiene que vivir. Eso, más que nada, el destacar lo importante que es formarse, primero como persona y segundo como profesional, y que eso, por supuesto, les va a abrir
a todos muchísimas puertas. Bueno, primero yo te agradezco que hayas hablado porque ahora sé quién sos. Porque estuve toda la tarde tratando de darme cuenta de dónde nos conocíamos. En algún momento compartimos alguna formación en la Escuela de Gobierno en Salud. Así que gracias, porque ahora que te escuché la voz, pude traer el recuerdo. Y sumando a lo que dice Tiago, además de la importancia de ir formándonos, que siempre es importante, también acostumbrarnos a que es una posibilidad de decir que no sabemos. Digo, porque efectivamente, digamos, hay una expectativa en los espacios de educación y en los espacios de salud, que entiendo que son los ámbitos que más van a transitar como profesionales, de respuesta absoluta o completa, digamos. Y poder decirle a una persona, che, mirá, esto no me pasó nunca, lo voy a consultar con el equipo de mis compañeras, compañeros del equipo terapéutico de la escuela o de la sala donde trabajo o del resto del hospital, o voy a hablar con las compañeras del ministerio, voy a buscar una respuesta, ¿te parece si nos vemos en una semana? Porque realmente no sé. Digamos, poder decir no sé es algo que quienes trabajamos en el sistema de salud no lo tenemos permitido. No lo tenemos permitido porque no nos animamos a decir que no sabemos y no lo tenemos permitido porque pareciera que está armada ya esa escena de una consulta individual muy corta, donde la persona viene con alguna expectativa, muchas veces habiendo googleado, hablado con alguien del barrio, un amigo, no sé qué, y una expectativa de llevarse algo. Ese algo además tiene que ser o una orden para hacerse algún estudio o la entrega de alguna medicación. Digo, como hay algo de ese diálogo tan roto que de un lado y del otro se espera una resolución de un algo, un turno, un estudio, un medicamento. Y me parece que cuando nos animamos a decir que no sabemos, puede aparecer algo de lo que dice Tiago. Bueno, hay un conocimiento a construir en conjunto. Las personas trans, no binarias, desviadas, intersex, raris, existimos desde el día 1 de la humanidad y no tenemos obligación de hacer pedagogía con cada una de las personas que nos cruzamos en la vida. Tenemos la posibilidad, si tenemos el deseo, podemos querer hacerlo o podemos no querer hacerlo. Esa obligación, quienes somos agentes estatales, digo, yo que trabajo en un organismo del Estado, sí tengo la obligación de conocer, formarme y aplicar los marcos de derecho que están vigentes. La población para la cual se dirigen las políticas públicas puede querer o no hacer pedagogía amorosa. Entiendo que sería una suerte hermosa que les toque encontrarse con alguien como Tiago, pero también puede decir, no, bueno, yo en este lugar que no saben cómo es mi existir, prefiero no volver. Digo, e incluso que algo de ese desconcierto que genera cuando no se lo pueden nombrar, porque es muy distinta una escena donde vemos a una persona desconcertada que asume no saber, que una persona desconcertada que pretende que la otra persona le explique o que pretende hacer de cuenta que no está pasando nada. Hace algunos años, una mujer va a una consulta ginecológica y en el marco de esa consulta ginecológica, que la profesional que la veía por primera vez encuentra una anatomía que no había visto nunca en su vida y empieza a decir unas cosas espantosas. En ningún momento se le ocurrió que era una persona intersex, que había sido intervenida violentamente su genitalidad desde el nacimiento, a los 3 años, a los 11, y que por eso no sabía cómo realizarle la asistencia en salud para poder evaluar su estado de salud. Entonces, hay algo de esto, digamos, que se puede abordar la misma escena de muchas formas distintas, pero que ponerle la palabra, poder decir realmente, no sé, incluso asumir, digamos, una responsabilidad sobre esto, porque de nuevo, las personas intersex que en esto de que pareciera que la biología puede ser binaria, existen hasta 54 tipos, hasta la última vez que se investigó, de variedad de personas intersex que no son ni varones ni mujeres, como pretende la bibliografía de la salud, digamos, que existen. Que esta profesional le hubiese podido decir, te pido 1000 disculpas, no sé, te propongo que vengas en una semana, la recite y pueda, digamos, tender ahí, porque de eso, hasta que en algún momento lo pudo contar, y fue la destinataria de esa conversación,
pudiera pensar que podía haber otra respuesta posible del sistema de salud. Entonces, hay algo de esto donde asumir que no sabemos tiene que ser algo que empecemos a practicar. Porque no va a pasar que un día de buenas a primeras podamos decir que no sabemos. Va a haber que practicarlo, la primera vez nos va a incomodar, no lo vamos a saber decir. Bueno, saber decir que no sabemos. Y después saber por dónde buscar espacios para formarse, para buscar apoyo, para que alguien nos ayude, que quizás sea parte del equipo y lo haya transitado, o buscar cuáles son las herramientas que existen. La población travesti trans ha publicado, escrito, compuesto canciones, generado documentales, cortos, ficción literaria. Bueno, toda esa producción está también ahí disponible, digo, más allá de todos los espacios de formación que podamos dar para generar las condiciones de posibilidad de garantía de derechos. Digo, que eso sí es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de la universidad, del ministerio y de cada una de las instituciones. También existe la posibilidad de buscar esos otros recorridos y abrir la mirada, y eso también es responsabilidad de cada uno, digamos, estar a los tiempos que corren. Perdón, me extendí un montón. No, yo haciendo un pequeño aporte desde el lugar que me toca, bueno, triple lugar como fonoaudióloga, como compañera, como docente de esta facultad y ahora en un cargo de gestión. Y un poco en relación a lo que comentaba. Deciles que sos directora. Bueno, sí, soy directora de un hospital de la Ciudad de La Plata, pero ya lo habías dicho vos. Soy directora asociada del Hospital Rossi. Y en realidad un poco pensando en lo que vos decías, yo soy de las fonoaudiólogas malvadas, evidentemente, porque entiendo que hay mucho desconocimiento y está buenísimo que formemos, pero la verdad que si pienso en la cuestión más pragmática y de la vivencia cotidiana, tengo que decir que en esto hay un tema de formación profesional que está vinculado un poco a lo que Clau decía, que fue en lo que nos formamos todas y todos nosotros, patologizantes, que nos hablaban de la normalidad y de la anormalidad. Creo que todavía hay universidades como la que forman los médicos que sigue con ciertos paradigmas que van a tener que ir rompiendo lentamente, porque no solamente en estas temáticas, cuando tomamos temáticas vinculadas a lo social, son casi que les restan absoluta importancia con todo lo que significa cuando uno está en un ámbito de la salud y, bueno, ni hablar de la salud pública, ¿no? Como que son las materias menos relevantes, ¿no? Yo quiero contar una experiencia que tuve con Agostina. Nos hemos reunido en el hospital para conversar. Nosotros necesitábamos reimpulsar el equipo de diversidad de mi hospital y bueno, convocamos a la dirección en la que está Agostina como para ver qué mano nos daba y bueno, cometí el improperio de decir, bueno, díganme cómo hacemos para rearmar el equipo de diversidad. Y con muy buen criterio las compañeras me dijeron, no hay un equipo, es todo el hospital. Y es cierto que de hecho lo referenciaste en un encuentro que después tuvimos de los hospitales de la provincia, de los equipos de la provincia. Y es muy cierto eso. Ahora, ¿cuánto camino nos falta para poder llegar a eso? A que no tengamos, como dice ella, que yo no tenga que estar a cargo de los equipos de diversidad en los hospitales, que eso empiece a diluirse y que todo el hospital sea un equipo a la hora de recibir un usuario que es trans, que bueno, está transitando uno de estos procesos, ¿no? ¿Cuánto nos falta? Y un poco siendo fonoaudióloga mala tengo que decir que hay mucho de formación y que también hay muchas cuestiones ideológicas sobre las que tenemos que trabajar. Hay mucha cuestión ideológica que no solamente, que atraviesa a lo diferente, que sabemos, bueno, todo lo que nos está sucediendo en esta bendita patria en relación a esto, pero que no solo pasa con las personas trans, pasa con las personas extranjeras, pasa con montones de personas que el otro considera distinta y hoy se está a lo diverso, a lo distinto, claramente atacando. Y un poco lo que decías vos, Fabri, también en relación a
a cómo recibimos hoy, cómo se recibe en un sector público, de salud pública, a una persona trans. ¿Cómo te aseguras que va a ser bien recibido, que va a ser acompañado, que va a ser escuchado? Creo que hoy hay políticas bastante claras también desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, donde se están conformando equipos en muchísimos hospitales de la provincia, creo que cerca de 70 hospitales, ¿no? Tienen... más de 140. Ah, bien, bueno, que tienen ya equipos de diversidad, que es muy interesante, si bien sería como un momento intermedio, ¿no? A repensar el hospital como un gran recibidor, digamos, o un gran acogedor, porque las personas, los usuarios llegan a un equipo que está medianamente preparado para escuchar, para acompañar, a usuarios, ¿no? a pacientes, ¿no? A personas que vienen con una patología, y de algún modo esa escucha orienta el recorrido, el tránsito que haga dentro de la institución hospitalaria, porque, no siempre llegan con la misma inquietud, con el mismo deseo, a veces llegan por el tema de la voz, a veces llegan por la hormonización, y ahí en ese espacio de escucha y de acompañamiento se van detectando montones de otras situaciones que a veces terminan yéndose para un lugar que no tiene nada que ver por el cual llegaron, ¿no? Entonces, es muy interesante y es muy importante que el equipo reciba, ¿no? En relación a esto que vos decías, que no es que van a un consultorio donde no saben con quién se van a encontrar, van a un equipo que sabe a quién va a recibir. Entonces, que está también preparado para eso y para orientar y, como dije recién, para acompañar en este tránsito dentro de la institución hospitalaria. Así como hay equipos que trabajan con la violencia institucional, otros que trabajan sobre la salud laboral. Todo eso es política pública. Y es política pública que nosotros estamos recibiendo y en la que se está trabajando en los hospitales, y eso tiene que ver con una decisión desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, la alergia se ha apoderado de mí. Así llegamos. ¿Algún comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias, compañeros, por estar acá, por compartirnos sus experiencias, sus trayectorias, sus biografías, sus saberes, sus inquietudes, su todo, o un poco de ese todo. Las instituciones son parte del tiempo, son expresión del tiempo histórico en el que se inscriben. Yo creo que todos somos un poco buenos, un poco malvados, un poco malvadas, un poco buenas o buenos. Me parece que este conversatorio, que yo hoy dije que era el cierre de la CENFO, pero no lo es, porque mañana esto sigue en el CUSI, ese maravilloso CUSI que tenemos también en la facultad. Me parece que como hay tensiones y hay lugares o expresiones o experiencias que pueden ser algo malvadas o no estar ciertamente buenas, en clave, en este caso, de la universidad, también existen estos espacios maravillosos para seguir discutiendo, para seguir formándonos, para seguir preguntándonos. Así que en lo personal les agradezco y las celebro, compañeras, y las felicito por esta CENFO maravillosa que están organizando. Tenemos la peña de la CENFO y mañana les espera el CUSI, ¿verdad? No sé a qué hora es. 1:30 a quienes puedan estar en el Centro Universitario de Salud Integral. Gracias por estar acá y espero que la hayan pasado tan bien como todas nosotras. Abrazo.